familia, que Dios me lo bendiga todo, amén. Mira, el pastor y el ministro. Muchas personas siguen pensando en esta enseñanza del pastor y el ministro que son la misma cosa. No, amada familia. El pastor tiene una función y el ministro tiene otra función. ¿eh? Los dos los designó, los constituyó Jesús para el pastorado, para los que tenían costumbre pastoral del pueblo de Israel, para los hebreos. Y ministro, un mensajero, para enviar un mensaje a aquellos que no tenían la ley de Moisés, los que no eran del pueblo de Israel, que eran extranjeros gentiles. Entonces muchas personas piensan que el pastorado es igual que el ministro, porque tiene la palabra ministro. Un pastor es un ministro, ¿no? Tiene dos funciones, son dos funciones distintas. Ahora, fíjate que dice, carta para los hebreos, ¿verdad? Para los judíos y carta para los gentiles, las que la epístola del apóstol Pablo. Venimos a entender nosotros que Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? Jesucristo. Jesucristo. Dice el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Ahora, él mismo lo constituyó, Jesucristo mismo constituyó este ministerio. Entonces, agarró dos apóstoles, uno, el apóstol Pedro, y le dijo, hey, Pedro, ¿me ama? ¿Eh? Entonces, sí, Señor, te amo. Pastorea mi cordero, guía mi cordero, los 12 apóstoles, 11. Y Pedro, ¿me amas por segunda vez? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, pueblo de Israel. Pedro, ¿me ama por segunda vez? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le hizo entender la encomienda que él tenía de Pedro, un apóstol que constituyó al Señor para el pueblo de Israel. Dice Hebreos 13:17, para los hebreos, mira cómo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetado a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quien ha de dar cuenta para que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién le está dando este mensaje? A los judíos, a los que tenían costumbres pastorales. No se lo está dando a los pueblos extranjeros, ni a egipcios, ni a filisteos, ni romanos, ni latinos, ni asiáticos, nada de eso, ni europeos, nada. ¿Por qué? Porque este mensaje hebreo, carta para los hebreos, para los que tenían costumbres pastorales. Y aún los que escritores del hebreo, mira lo que escribieron en el 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno. ¿Quiénes decían ellos que era el pastor por la sangre del pacto eterno? Jesucristo. Amén. El gran pastor de la oveja. Ahora, amada familia, fíjate algo, esto es para judíos que se conviertan a la gracia de Jesús. Mensaje para judíos. Ahora, nosotros, los gentiles, dejamos de ser gentil cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Dice, segunda de Corintios, carta para los gentiles, dice, ministro de un nuevo pacto. Y mira cómo dice, el 3:5. No, segunda de Corintios 3:5. No que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, amada familia, ¿por qué el apóstol Pablo no se presenta como pastor, sino como ministro? ¿Por qué el apóstol Pedro si se presenta como pastor en su carta? Porque la carta de Pedro y el ministerio de Pedro hasta Matías era para los judíos. ¿eh? Para los que eran circuncidados y cumplían la ley. Ellos tenían costumbres pastorales. Ahora, nosotros los extranjeros, lo que eran en aquel tiempo los filisteos, romanos, egipcios, todos cananeos, samaritanos, esos extranjeros nunca cumplían la ley de Moisés. O sea, nunca tuvieron un pastorado. Venimos nosotros a recibir un mensaje de un ministro. Entonces, ese ministerio de ministros, colaboradores y embajadores, el que nos compete a nosotros es de reconciliación, traído del fundamento de Efesios 4:11. Mira, los apóstoles. Oye, Pedro fue tomado como apóstol para el pueblo judío. Los escritores del hebreo, pastores, pero tomado como pastores para el pueblo judío porque ellos tenían costumbres pastorales. Y para el pueblo extranjero que no tenían costumbres pastorales, mandaron un mensaje con
un ministro de la embajada, ¿eh? del reino de Dios. Y resulta ser que venía de Israel, de conocedor de la ley y de la gracia. Y él trae la gracia en esas 13 cartas del apóstol Pablo. Amada familia, ¿cuál es la función de un pastor? Que las personas en el pueblo de Israel era que obedecían al pastor, ¿verdad? Obedecen al pastor. En el Nuevo Testamento Jesús recupera el pastorado con el apóstol Pedro, pero el pastorado del pueblo judío, no del pueblo extranjero, no lo es. Venimos nosotros a entender que el ministerio de nosotros es de ministros, embajadores y colaboradores, mensajeros de Cristo. Ahora, amada familia, la función de un pastor es dirigir a la oveja. Y si la oveja, hey, el creyente se tuerce, el pastor está en su derecho hey, de exhortarlo y disciplinarlo. Esa es la función de un pastor, de dirigir al pueblo, porque así lo tuvo allá en el Antiguo Testamento, así lo tuvo. Pastorado para el pueblo de Israel. Pero muy distinto aquí la enseñanza, porque el pastor enseña, sí, una enseñanza de la gracia, de la gracia. Te recomiendo que leas las dos cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, ellos dan enseñanza. Distinto a la enseñanza del mensajero, porque el mensajero deja el mensaje, deja la carta y se va y tiene que seguir viajando. Y eso lo hizo el apóstol Pablo. Y el mensajero da enseñanza sobre la gracia durante un determinado tiempo para que la persona se convierta a Cristo, que es el ministro, convierta a Cristo, deje la carta y por medio de esas cartas se conviertan al evangelio de la gracia. Amada familia, la función del pastor no es igual que la función del ministro. Nosotros tenemos ministros, embajadores, colaboradores de Dios para el evangelio de la gracia. ¿Cuál es el ministerio que nos corresponde a nosotros? Segunda de Corintios, capítulo 5, ministerio de reconciliación, por en base a un ministro que dejó un mensaje por medio de unas cartas y somos constituidos por el Espíritu Santo. El ministro, el mensajero, es constituido por el Espíritu Santo, o sea, Cristo mismo. No puede ser constituido que venga una persona y le ponga la mano diciendo, no, yo te constituyo apóstol, yo te constituyo pastor, ministro. No, el ministro de hoy en día es constituido por el Espíritu Santo. Hechos 20:28. El entendimiento de hoy en día, amada familia, que tú no puedes ligar el pastorado con el del ministro, porque son dos ministerios distintos. Uno está basado en enseñanzas de que se alejen de la ley, cambien de la ley de Moisés a la gracia de Jesús. Ese, el del pastorado, ese está basado en esa enseñanza. Y la enseñanza del apóstol Pablo, del ministro, para aquella época de las cartas, es decirle a los pueblos gentiles, arrepiéntanse de sus ídolos, de sus religiones, cambien de esas creencias de los dioses falsos y los ídolos falsos y conviértanse a la gracia de Jesús. Esa es la hermosa bendición, amada familia, que debemos entender todos. Hoy en día, amada familia, tristemente ligaron el pastorado con la del ministro. Las cartas de Pedro, de Juan, las ligaron las cartas de Hebreo para los hebreos, las ligaron con las cartas de nosotros, que son de Romano Filimón, las ligaron y confunden a la gente. Como que si el pueblo gentil alguna vez pagó diezmo, como que si el pueblo gentil alguna vez hizo sacrificio de animales para Dios o algo. Nunca estábamos sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, del 11. En adelante lo puedes leer. Más familia, que Dios te bendiga. Que la gracia de Jesús te llene y recuerda. Es un adulterio ligar el ministerio pastorado con el ministerio de ministro. Porque es adulterar la palabra de Dios. Es entender, amada familia. Tenemos un mensaje de nosotros por medio de ministros, embajadores y colaboradores, y no seguir engañando a las personas y adulterando la palabra de Dios para quedar mal delante de los ojos de Dios. Que Dios te bendiga, amada familia, que la gracia de Jesús te llene y que este mensaje te entre por claridad de que las cartas de Hebreo, de Pedro, de Juan allá, traen evangelio, sí, pero son para un pueblo judío. Hay que leer, hay que saber leer también. Oye, carta para los hebreos, este es para los judíos, carta para los gentiles, este es para los extranjeros, para que los dos sean un pueblo santo en Cristo Jesús, por medio del orden de Dios en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios de orden, no un Dios de desorden. Que Dios me lo bendiga, amén. ¿Cuál es el ministerio que nos toca? El de ministros, embajadores y colaboradores, reconciliados con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, el Evangelio de la Gracia. Ministerio pastoral para el pueblo judío. Que Dios te bendiga, amén.